Ok, pues bueno, mis hermanos, seguimos en octubre. Decía otra vez. Seguimos en octubre y por eso me encanta octubre, porque lo agarro como pretexto para hablar de las doctrinas y de las enseñanzas que debemos de tener pues bien en cuenta, y cada año procuro pues volverlas a repetir. Y como dijo el apóstol Pablo, a mí no me es gravoso repetirlas. Así que espero que tampoco para ustedes que otra vez va con lo mismo. Pues creo que es lo que tenemos que hacer, repetir constantemente. Recuerdan el mandato de nuestro Señor en Deuteronomio capítulo 6. Dice: estas palabras que te mando hoy, las repetirás. Esto es proclamar el Evangelio, repetir. Mis hermanos, los predicadores no pretendemos dar un mensaje original, ni pretendemos ser originales. Solamente somos repetidores de esas grandes verdades que ya otros han dicho, y si nos seguimos así hasta los apóstoles, hasta nuestro Señor Jesucristo, y hoy me toca a mí pues ser ese repetidor de esas grandes verdades. Hace 8 días, mis hermanos, comenzábamos con el estudio de las 5 doctrinas de la gracia, y veíamos que son pues 5, dije las 5 doctrinas de la gracia, así que las voy a volver a enumerar rápidamente. Vimos en primer lugar la doctrina de la depravación total. Esta trae otra doctrina, así viene de una manera lógica y bíblica. A ver si la luna no sé, que la lectura se soltó. Luego viene la doctrina de la elección incondicional. Luego viene la doctrina de la expiación limitada. Después tenemos llamamiento eficaz y perseverancia de los santos. ¿Sí lo dije bien o me equivoqué? La 4 era gracia irresistible. Ah, ok, a ver, va de nuevo. Es que la lona me distrae. Depravación total, elección incondicional, sacrificio o expiación limitada, que también es sacrificio eficaz, expiación limitada, llamamiento eficaz, gracia irresistible. Es que se dice gracia irresistible o llamamiento eficaz. Es que a veces digo el otro nombre. Ya, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Bueno, pues hace 8 días solamente veíamos así una introducción rápidamente de estas 5 doctrinas. Hoy solo me voy a enfocar en la primera. Así que hoy solo me voy a enfocar en la primera, que es la depravación total. La depravación total. Y vamos a Romanos. No sé si a lo mejor pueden jalar un poquito más la lona, mi hermano Chucho. Hay que ayudar a alguien para que no se sangolotee tanto. No voy a decirle mucho para que no se sangolotee mucho la lonita. Por favor, mis hermanos. Vamos a Romanos capítulo 3. Se van las lluvias, pero empiezan los aires. Ya después los fríos. Somos dichosos, mis hermanos, tenemos todos los climas. Todos los climas aquí. Y luego en un solo día. Como dice nuestra hermana Cris. Romanos capítulo 3. Vamos a la epístola a los Romanos capítulo 3. Hay muchos pasajes que pudiéramos hablar con respecto a esta doctrina, pero quiero escoger Romanos capítulo 3 porque es una de mis favoritas. Y además, mis hermanos, voy a estarme basando muchísimo en un sermón dado por el pastor Surger Mitchell. Ya después, si gustas, puedes buscarlo también. Así que me voy a basar demasiado en este sermón que hoy yo voy a compartir aquí con ustedes. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 9 al 18. Se tronó de acá. Ni cuenta me di. Creo que había otro lazo. Creo que hay uno aquí adentro, mi hermano. Le preguntas a mi esposa, creo que había uno aquí adentro. ¿No es este? Ah, sí, creo que es ese, era mi hermano.
Aquí hay enfrente más lugares, ¿eh? Si gustan, miren, aquí toda esta fila está desocupada. Así que si gustan, ahí al lado de nuestra hermana Marce, ya hay muchos lugares aquí enfrente. Si lo amarras aquí abajo, ya no vas a tener ¿Van a empezar la escalera? Ok, Romanos capítulo 3, mis hermanos, lo tenemos los que están de este lado. Romanos 3, y vamos a darle lectura del versículo 9 al versículo 18. Amén, ¿lo tenemos? Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. Vamos a leerlo todos juntos, del 9 al 18. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿El ser humano está gravemente enfermo o espiritualmente muerto? El ser humano está, esa es la cuestión del mensaje. ¿El ser humano está gravemente enfermo o espiritualmente muerto? Necesitamos, mis hermanos, un instrumento apropiado que nos pueda ayudar a diagnosticar el estado en que se encuentra el alma humana, para poder encontrar entonces, teniendo el diagnóstico, podemos buscar la solución. Y solamente Dios puede hacer el diagnóstico correcto, hacer una radiografía del corazón humano, y lo hace y nos muestra nuestra radiografía en Romanos capítulo 3. Dios ya le ha hecho esa radiografía al ser humano, al alma del ser humano, y nos muestra en qué condición se encuentra. Vamos a ver en este mensaje, mis hermanos, dos declaraciones que hace el apóstol Pablo en este pasaje, dos declaraciones acerca de la condición espiritual de la raza humana. La primera, vamos a ver cuáles son esas condiciones, cómo nos declara Dios a toda la raza humana. Y en segundo lugar, vamos a ver 6 manifestaciones que nos dejan ver lo que el pecado ha hecho en nosotros. 2 declaraciones que Dios hace del ser humano, y después pasaremos a ver 6 características que el pecado, de los estragos que el pecado ha causado en el ser humano. Así que vamos a comenzar, mis hermanos, viendo en primer lugar esas declaraciones que Dios hace con respecto al ser humano. Sin antes, mis hermanos, déjame decirte que mucha gente percibe que hay algo malo en el ser humano. Mucha gente puede decir si hay algo malo en el ser humano. Y hermano, tan solo mira a tu alrededor la violencia, tantas cosas que decimos, ¿el ser humano es capaz de tanto? A mí que me encanta ver programas de investigación y de crímenes, pues, ¿cómo pueden llegar a tanto? Algo anda mal en el ser humano, pero muchas veces no somos capaces de decir qué es lo que anda mal, porque quizás esto nos incluye a nosotros, o muchas veces no lo hacemos porque no tenemos el diagnóstico correcto, y necesitamos, como decíamos, el instrumento apropiado que nos permita diagnosticar
¿Qué es lo que le pasa al ser humano? ¿Qué le pasa al ser humano? Y solo Dios, mis hermanos, es el que nos puede examinar. Nos ha examinado y vamos a ver hoy, como les decía, qué es lo que Dios ha declarado del ser humano y veremos lo que el pecado ha hecho con nosotros. Así que, aunque mis hermanos, el resultado que vamos a ver en el ser humano, aunque es una noticia muy negativa, mi intención no es que salgamos de aquí desanimados, tristes, diciendo, no, pues estoy perdido. Más bien la intención de este mensaje es que salgamos totalmente llenos de gozo y de alegría al ver nuestra condición y ver el gran amor que Dios nos ha mostrado. Así que vamos a las dos declaraciones primero, las dos declaraciones que Dios hace con respecto al ser humano. Así que, declaración número 1, la tenemos en el versículo 9. Si vamos una vez más allá a Romanos 3:9, dice el apóstol Pablo. Y es que Pablo, mis hermanos, desde el capítulo 1, capítulo 2 y el capítulo 3, Pablo está argumentando algo. Comienza argumentando que todos los gentiles, y eso nos incluye a nosotros, todos los que no son judíos, Pablo está argumentando que todos los gentiles están destituidos de la gloria de Dios y que todos están bajo condenación. Ya hasta aquí los judíos pueden estar diciendo, pero nosotros no, porque somos el pueblo escogido de Dios. Y entonces Pablo les escribe, pero espérense, no ha acabado. En el capítulo 3 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores? O sea, nosotros los judíos, ¿somos nosotros los judíos mejores que ellos? ¿Todos los gentiles? Y Pablo dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, y aquí viene la primera declaración, que todos están, ¿cuál es la primera declaración? Bajo pecado. Esa es la primera declaración que hace Dios del ser humano, tanto judíos como gentiles, que todos están bajo pecado. No dice, mis hermanos, que simplemente todos los seres humanos cometemos pecado. No es lo que dice el apóstol Pablo, que el ser humano comete pecado. No, dice que estamos bajo pecado. ¿Qué significa estar bajo pecado? Estar bajo pecado significa, hermanos, que estamos bajo el dominio del pecado. Que somos esclavos del pecado, y un esclavo, mis hermanos, no hace más de lo que su amo pide. Hoy no lo entendemos muy bien porque ya hoy no existe eso de la esclavitud, pero aún en una fábrica tenemos que obedecer a lo que diga el patrón. Somos obreros, le trabajamos, nos rentamos por cierto horario, pues le rento mis fuerzas de tal hora a tal hora, y en ese horario tengo que obedecer a lo que me diga el patrón, me guste o no me guste. Bueno, en el tiempo antiguo, cuando existía la esclavitud, pues un esclavo no tenía ninguna libertad de hacer lo que él quería, hacía exactamente lo que su amo dijera. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí que todos, tanto judíos como gentiles, son esclavos del pecado. Todos. Muchas veces el ser humano, mis hermanos, cree que es libre porque toma decisiones. Yo no soy esclavo, yo soy libre. Yo tomo decisiones. Yo decido qué hacer. Lo que no sabe el ser humano, lo que quiere ignorar, es que siempre está regido todo lo que hace, mi hermano, el ser humano sin Cristo. Todo está regido por un principio pecaminoso. O sea, el que está mandando es el pecado. Y usa mis miembros, mis manos, mis pies, mis emociones, mi intelecto, y usa todo lo que soy para que yo obedezca. Y eso me hace creer que yo soy libre. No, pues si yo tomé la decisión, cuando en realidad el pecado se aprovecha de nuestra condición de esclavos para entonces hacer que todo lo que hagamos, lo hagamos bajo un principio pecaminoso. No importa, mi hermano, que sea una buena obra. No importa que sea una buena obra. Ya decía en otras ocasiones que aún muchas de las buenas obras que hace el ser humano están motivadas por un principio pecaminoso. Como por ejemplo, quien quiere sacar adelante a sus hijos, ¿no?
yo quiero sacar adelante a mis hijos. ¿Esa es una buena obra o es mala obra? Es una buena obra, pero dice, a ver, pero ¿qué es lo que te motiva a querer sacar adelante a tus hijos? Pues mi reputación como padre, que digan, wow, ese sí la hizo con sus hijos, ¿eh? ¿Qué me motiva? Un principio pecaminoso, mi orgullo, mi gloria, y no la gloria de Dios. Pues el ser humano, mis hermanos, aún sus buenas acciones están dominadas por el pecado, por un principio pecaminoso. Me decía la otra vez, un hombre que decide serle fiel a su esposa y no tiene a Cristo. ¿Hay hombres fieles sin Cristo? Sí los hay. Pues dicen, yo he sido fiel a mi esposa. Y dicen, ok, es una buena obra, pero ¿qué te ha motivado? ¿Cómo que? Oye, mi reputación, yo soy político, soy importante, la gente me conoce, no, que hablen bien de mí. Siempre es un principio pecaminoso, el orgullo, la vanagloria del hombre, y así podemos seguir. Pueden haber muchas acciones del ser humano, donar millonadas a los pobres y entregarlo por aquellos que sufren. ¿Es una buena obra o es mala obra? Una buena obra, mirar por los necesitados, pero una vez más, ¿cuál es el principio que te motiva? ¿Qué te motiva a entregar esos millones? Pues salir en Teletón y que saquen allí cuánto doné y digan, oh, mira, el empresario fulano de tal donó tanto, hay que apoyarlo, vamos a comprar más de sus productos. Es un principio pecaminoso, es un principio pecaminoso. El ser humano, mis hermanos, hace muchas cosas buenas, pero la raíz y el motivo, el principio, es pecaminoso. Eso nos demuestra que el ser humano, su condición espiritual es que está bajo pecado. Está bajo pecado. El mandamiento más importante de la ley de Dios, ¿cuál es, mi hermano? ¿Lo recuerdas? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Quién ama a Dios así? Levanta tu mano, mi hermano, si tú crees que amas a Dios así. No la levantes porque te voy a dejar en vergüenza. Una vez te lo digo, no la levantes. Dice un teólogo llamado R.C. Sproul, no hay ningún ser humano que por un segundo, mis hermanos, ame a Dios así, como lo pide el mandamiento, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Dice Sproul que en una ocasión alguien queriendo justificarse a sí mismo, como la parábola del fariseo y el publicano, ¿recuerdas? Dice que el fariseo estaba enfrente tratándose de justificar delante de Dios. Alguien en una ocasión le dijo, yo sí amo a Dios así, y todos los días me esfuerzo por amarlo así. Y Sproul le respondió, ok. ¿Qué dice en Malaquías capítulo 4 versículo 3? Sin leer tu Biblia. Malaquías 4:3. No lo tengo presente. ¿Ves cómo no amas a Dios con toda tu mente? No lo tienes en tu mente. No puedes amar a Dios con toda tu mente. Amar a Dios con toda tu mente es tener toda su palabra aquí. ¿Quién puede hacer eso, mis hermanos? No podemos amar a Dios con toda nuestra mente. El ser humano, por tanto, al ser, mis hermanos, un esclavo del pecado, se encuentra en contra de Dios porque ha violado su ley. Con el primer mandamiento estamos perdidos. No amamos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. ¿Y sabes por qué no amamos a Dios así? Porque nos amamos a nosotros mismos así. El problema del hombre, mis hermanos, no es falta de amor por sí mismo. El problema del hombre es demasiado amor por sí mismo. Ese es el problema principal del hombre. No es que el hombre no se ame, no, se ama tanto que cree que lo merece todo, que cree que todos deben hacerle bien, que cree que Dios debe hacerle todos los favores, y cuando no le hacen los favores y cuando no le va bien, reclama, se enoja, porque cree que Él lo merece todo. El ser humano se ama a sí mismo con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma, incluso quien se quita la vida. Ay, ¿cómo así? ¿Cómo que hasta el que se quita la vida se ama a sí mismo? Y es que el que se quita la vida dice, no, esta vida que tanto sufrimiento me trae, no la merezco, debe de haber otra mejor, me voy.
me voy, importándole el sufrimiento de sus padres, de sus hermanos, de su familia, me importan, me valen, yo no merezco este sufrimiento, habrá una vida mejor quizá, voy a terminar con mi dolor porque no lo merezco, me amo tanto que no merezco sufrir, y se quitan la vida, demostrando que yo soy el dueño de mi vida y cuando yo quiero, yo me la quito. Aún los que se quitan la vida no es por baja autoestima, sino que tienen demasiada estima de ellos mismos que creen que pueden cruzar esa línea diciendo, me quito mi vida. El problema del ser humano, mis hermanos, es que se ama demasiado y por eso hace lo que quiere el ser humano. Nadie me puede mandar, nadie me dice lo que yo hago lo que quiero. Lo que no sabe el ser humano, lo que quiere ignorar, es que está siendo dominado por el pecado, Hemos visto, mis hermanos, la primera declaración y es Dios declara que el ser humano está bajo pecado. ¿Qué significa estar bajo pecado? Que el ser humano es esclavo del pecado, es esclavo del pecado y por tanto eso convierte al ser humano en injusto. Veamos lo que sigue diciendo Romanos capítulo 9, ahora el versículo 10. Como está escrito, aquí viene la otra declaración, no hay justo ni aún uno. Dos declaraciones que hace Dios en esta radiografía que le ha sacado al ser humano para que sepamos quiénes somos. Número 1, estamos bajo pecado, somos esclavos del pecado. Número 2, no somos justos. No hay justo ni aún uno. Y tú y yo, mi hermano, no somos la excepción. No hay justo ni aún uno. ¿Qué significa que no somos justos? Mi hermano, que delante de Dios no tenemos ninguna obra buena de qué presumir. No somos justos delante de Dios. Pero el pecador no tendrá nada de qué alegar el día del juicio, porque Dios nos ha revelado que, mis hermanos, el ser humano es un esclavo del pecado. ¿Hace lo que quiere? Sí, pero dominado por sus deseos pecaminosos. Y al final, como dice la Escritura en Hebreos 4:13, que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pero Dios conoce nuestro corazón completamente, sabe las motivaciones, las intenciones de todo lo que hagamos. Incluso, mi hermano, puedo estar yo aquí sirviendo, predicando y no estar agradando y glorificando a Dios y hacerlo con otra motivación. Pero Dios, que conoce todo el corazón, sabe y dice, nos ha dicho aquí en Romanos, el ser humano, su condición es que está bajo pecado y por tanto es injusto. Así que, hermanos, somos esclavos del pecado, somos injustos, pero ahora Pablo nos va a explicar a partir del versículo 11 lo que eso implica en la práctica. Así que vamos a Romanos 3, vamos a ver lo que eso implica en la práctica. 6 declaraciones específicas sobre los estragos que el pecado ha hecho en la personalidad humana. 6 declaraciones, vamos a ver 6 declaraciones en segundo lugar. 6 declaraciones. Y la primera está en el versículo 11, Romanos 3:11, dice Romanos 3:11. Me cambia el aire de página. Romanos 3:11. Dice, vamos a ver la primer condición que ha hecho el pecado, una característica, algo que ha hecho el pecado en nuestra personalidad. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El pecado, mis hermanos, ha distorsionado nuestro entendimiento. El intelecto humano, mis hermanos, funciona muy bien para muchas cosas. Y hoy en día podemos tener a mucha gente muy inteligente, demasiado inteligente, que uno dice, ¿y cómo pueden hacer eso? Otra vez les ponía el ejemplo, tan solo volteemos a ver la tecnología. ¿Verdad? ¿Cuánto ha avanzado la tecnología?
Yo agarro un celular, mando mensajes, pues no sé ni cómo funciona eso. ¿Cómo es que mando un mensaje aquí y llega hasta el otro lado del mundo? ¿Cómo? No lo sé. Pero funciona. Y Dios usó la mente, o Dios les dio la sabiduría a los seres humanos para que hicieran eso. Hermano, el ser humano tiene un intelecto muy elevado para muchas cosas, pero para conocer a Dios, con respecto al conocimiento de Dios, dice Romanos, no hay quien entienda. No entienden. Puede ser el ser humano más inteligente y no entender el Evangelio, no entender las verdades de Dios. ¿Por qué? El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 dice que el ser humano anda en la vanidad de su mente y que tiene el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Pero esta ignorancia, a mí se me hace una ignorancia voluntaria, es por la dureza de su corazón. Por ese corazón duro que tienen y quieren seguir teniendo, son ignorantes con respecto a las verdades de Dios y no conocen a Dios. No al Dios de la Biblia. No al Dios de la Biblia. El pecado, mis hermanos, ha afectado el entendimiento del ser humano. El ser humano podrá saber muchas cosas de todas las áreas y las ciencias, pero con respecto a Dios, en su condición natural, el ser humano es un ignorante. No conocen de Dios, no saben de Dios. Conocen y saben del Dios que ellos se han creado en su mente y en su imaginación, pero no del Dios que se revela en la Biblia. Vamos a ver en segundo lugar que el pecado también ha afectado nuestros deseos y nuestra voluntad. Dice el versículo, sigue diciendo el versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y el versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El pecado ha afectado, mis hermanos, nuestros deseos y nuestra voluntad, porque nos hemos desviado, nos hemos hecho inútiles. ¿Quiénes se hicieron inútiles? El ser humano mismo. Inútiles con respecto a su vida espiritual, al conocimiento de Dios. Por tanto, mis hermanos, todos los deseos del ser humano están enfocados en un principio llamado pecado. Y todo lo que hacen, lo hacen bajo ese principio, pecado. Recuerda ya Génesis capítulo 6, cuando nuestro Señor Dios dice que volvió a ver al ser humano, así como si Dios, de una manera metafórica, Dios viviendo en las alturas, es una manera de expresar que Dios está sobre todos, como que abrió la ventana de los cielos y se asomó buscando a ver si había un justo en la tierra. ¿Y sabes cómo termina Génesis diciendo? Que no halló ninguno. No hubo ninguno, a menos que Dios cambiara el corazón de alguien. Lo hizo con Noé, le extendió su gracia, dijo, voy a salvar a Noé. Pero Génesis 6 termina diciendo que todo el pensamiento y todas las intenciones, los deseos del corazón humano eran constantemente hacer el mal. Nada más en eso piensa el hombre, hacer mal. Incluso cuando hace buenas obras, está pensando en hacer mal, porque quiere su gloria, porque está buscando su reputación, porque está buscando lo que le conviene, porque está buscando sus beneficios. Y la única manera, mis hermanos, para que el ser humano cambie esa manera de ser, es que Dios cambie su interior, su corazón. De otra manera, el ser humano no puede cambiar esos deseos, esas motivaciones. ¿Qué pasaría, mi hermano, si tú agarras a una paloma y agarras a un buitre e intentas que el buitre coma maíz y que la paloma coma carroña? ¿Crees que el buitre comerá maíz? No se lo comerá, no le apetece. ¿Y la paloma comerá carroña? No la va a comer porque no le apetece, eso no es su deseo. La única manera para que un buitre, mis hermanos, coma maíz es que cambie su naturaleza.
Y que de tener una naturaleza buitresca, entonces tengo una naturaleza palomizada. Y entonces desee comer maíz. Hermanos, lo mismo pasa con el ser humano. La única manera de que el ser humano desee buscar la gloria de Dios y no la suya es que su naturaleza sea cambiada. Nuestro entendimiento, nuestros deseos han sido afectados por el pecado. Y eso, mis hermanos, afecta a nuestro comportamiento. Así que, número 1, el pecado ha distorsionado nuestro entendimiento. Número 2, el pecado ha afectado nuestros deseos. Número 3, el pecado ha dañado nuestro comportamiento. Fíjate cómo sigue diciendo el versículo 12. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y comienza el apóstol Pablo a describir al ser humano, pero detengamos un poquito allí. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga acciones buenas delante de Dios. Una vez más, mis hermanos, no confundamos, digamos, ¿cómo? O sea que el ser humano entonces no hace buenas obras. Sí las hace, pero la raíz y el principio es pecaminoso. Es pecaminoso. Buscan su gloria, no la de Dios. Y alguien puede decir, ¿quiere decir que entonces las buenas obras que el ser humano haga no valen para nada? No, sí valen, mis hermanos, pero aquí y ahora, no en la eternidad. No, esa gente buena onda, esa gente que dona, esa gente que da, esa gente que ayuda al prójimo, ¿creen que sus buenas obras no sirven para nada? No, sí sirven. Pero, mis hermanos, es como creer, y aquí Sukel Mitchell pone el siguiente ejemplo que también yo pongo. ¿Conocen el juego del turista? O el Monopolio. Imagínate que te pones a jugar con tu familia al turista. Y comienza tu hijo a comprar propiedades. Compra aquí, compra allá. Y empieza a tener un montón de propiedades. Comienzas a caer en sus propiedades y le empiezas a pagar a tu hijo. Y tiene un montón ya de dinero de monopolio. Montón de dinero. Dice, ya soy rico. A continuación, tu hijo agarra ese dinero, lo mete en un portafolio y va al banco y le dice, disculpe, ¿podría por favor, vengo a depositar un dinero para guardarlo aquí? ¿Qué crees que harían con tu hijo? Pues yo creo que no vendría el gerente a decirle, claro que sí, pase por aquí. Más bien yo creo que llamarían al psiquiatra. Va a decir, señor, necesita usted ir a unas buenas consultas porque algo le anda fallando. Y hermano, el juego, el dinero de monopolio, el dinero del turista es válido solo el juego de monopolio. Acabando de jugar, tu dinero no sirve para nada. Mis hermanos, lo mismo pasa en el reino de Dios. Muchas de nuestras buenas obras sí sirven en el juego de esta vida, pero cuando llegamos al reino de Dios, Dios dice, no sirve tu dinero, no sirven tus buenas obras. Ese sirvió allá, pero aquí la única moneda que circula y que funciona son las obras de Jesucristo. ¿Las tienes en ti? ¿Tienes la vida de Cristo en ti? Ese es el único dinero que aquí funciona, ningún otro. ¿Confiaste en Cristo Jesús con respecto a tu salvación? Porque ni todas tus buenas obras, por más bondadosas que éstas sean, aquí te sirven. Allá sí tenías bastantes buenas obras, pero en el reino de Dios no sirven. Dice el profeta, mis hermanos, que delante de Dios nuestras buenas obras, ¿recuerdas? Son como trapos de inmundicia. Y aquí el autor, el profeta, está teniendo en mente dos cosas, pero solo voy a hablar de una. Aquellos trapos que los leprosos se ponían en la piel. Y para retirarse esos trapos, mis hermanos, imagínate, hermano, un leproso con sus vendas, quitarse esas vendas y ofrecértelas para que te limpies la Adelante, límpiese. Esas son nuestras buenas obras delante de Dios. Aquí están, Señor, mis buenas obras, ¿verdad que te agrada? Esos son trapos
inmundos, inmundos comparados con las buenas obras de nuestro Señor Jesucristo. El ser humano, mis hermanos, ha sido dañado por el pecado en su entendimiento, ha sido dañado por el pecado en sus deseos, ha sido dañado por el pecado en su comportamiento. Todas sus buenas obras están regidas por un principio pecaminoso. Y les ponía otra vez aquel ejemplo y se los vuelvo a poner para explicar este punto. Aquel hombre, mis hermanos, que se está incendiando un edificio y toda la gente está afuera, pero una de las señoras que están allí comienza a gritar fuertemente porque su niña se quedó atrapada en el fuego. Mi niña, mi hija está allá adentro, se está quemando. Entonces dicen, no, pues ya, es tarde. El edificio está a punto de venirse abajo, ya es tarde. Pero uno de ellos, uno de los hombres allí presentes, sale de entre la multitud y comienza a correr rumbo al edificio y se mete entre las llamas y todos dicen, ¡wow! ¡Un héroe! ¡Qué hombre! Está arriesgando su vida por rescatar a la pequeña. Y todos están a la expectativa, esperando que salga, y no sale, y no sale. De repente, entre las flamas y el humo se ve una silueta que viene saliendo, casi arrastrándose y cayéndose, y algo trae sobre los brazos. Entonces dicen, la rescató, la rescató. Y entre más se acerca el hombre, se dan cuenta que lo que trae es un baúl de todos sus ahorros que había hecho. Mis hermanos, si este hombre hubiera muerto en el incendio, ¿cómo hubiera quedado? Como un héroe. Se metió a salvar a la niña y murió. ¡Wow! Hagamos una calle y pongámosle hasta su nombre, porque lo merece. Porque no sabíamos su corazón, no sabíamos la intención, pero Dios sí la sabe. Mi hermano, delante de Dios muchos se presentarán con su buena obra y dirá Dios, ¿quieres que descubra tu corazón? Y que te deje ver lo que realmente estabas rescatando. La gente no lo supo porque moriste. Mi hermano, ese hombre cuando entró era un héroe y todos le gritaron, lo victoriaban. Pero cuando vieron que salió con un baúl de ahorros y no con la niña, ya no les cuento la historia que le pasó al hombre. Así son las buenas obras del hombre. La condición natural del hombre. Hacemos muchas buenas obras, pero ¿cuál será la motivación? ¿Qué habrá en la raíz? El pecado ha dañado nuestro comportamiento, nuestras buenas obras. Por eso, mi hermano, el cristiano no es aquel que solamente se arrepiente de sus malas obras. El cristiano no es aquel que solamente se arrepiente de sus pecados. El cristiano es aquel que también se arrepiente de sus asquerosas buenas obras. Dice, tantas buenas obras que he hecho, que supieran por qué lo estoy haciendo. Señor, perdóname. El cristiano es aquel que se arrepiente no solo de sus malas obras, sino incluso de sus asquerosas buenas obras, que no han sido solo con la intención y el propósito de glorificar a Dios. Y es que toda obra buena delante de Dios, mis hermanos, tiene que tener esa condición. ¿Era para la gloria de Dios o era para tu gloria? En cuarto lugar, mis hermanos, el pecado ha dañado nuestro hablar. El pecado ha dañado nuestro hablar. Déjenme tomar, hablando de hablar, permítanme. Tengo la garganta un poquito reseca. El pecado ha dañado nuestro hablar. Veamos qué sigue diciendo el apóstol Pablo. Romanos 3, versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta. Y aquí las esposas dicen, sí, cuando me despierto y volteo a ver a mi esposo, sepulcro abierto es su garganta. No se refiere a nuestro aliento de todas las mañanas, mis hermanos, porque siempre es bueno cagar chiclecitos, pastillitas. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Aquí está describiendo el apóstol Pablo la radiografía que Dios le ha hecho al hombre, que el hombre ha sido dañado en su hablar por el pecado. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Mi hermano, si llenas un vaso de agua hasta rebosar, ¿qué es lo que va a salir del vaso de agua? ¿Jugo de naranja?
Si llenas un vaso de agua hasta rebosar, ¿qué saldrá? ¿Agua de jugo de limón? Agua. ¿Qué sale por la boca? De lo que estamos llenos. De lo que estamos llenos, de la abundancia del corazón, habla la boca. Alguien decía, ¿quieres conocer a alguien? Déjalo hablar por 5 minutos. Escúchalo. Ya sé más o menos cómo es. Si es presumido, si es altanero, o es violento, o sea, ya lo voy conociendo. De la abundancia del corazón, habla la boca. Y hermano, el apóstol Pablo aquí nos revela que esta radiografía divina nos dice que nuestras conversaciones revelan muchas cosas preocupantes que hay en el corazón. Muchas cosas preocupantes que hay en el corazón del hombre. Si hay algo que refleja el carácter perverso y contradictorio del ser humano, son nuestras conversaciones. Solo piensa un poquito, mi hermano, en tus conversaciones. A ver, ¿cómo son mis conversaciones? Y es que a los que nos encanta hablar, mis hermanos, a ver, ¿qué tanto hablo cuando hablo? Y dice, lo que hay en mi corazón. Es interesante, mis hermanos, que el profeta Isaías, en los primeros capítulos, Isaías de su profecía, comienza a hablar de un pueblo que está alejado de Dios. Y Isaías nos está mirando y está diciendo, este pueblo pecador que va detrás de la maldad, son violentos, se alejan de Dios, no les interesa a Dios. Y de repente Isaías, mis hermanos, está señalando, juzgando a todo su pueblo. Merecen ser castigados. Y de repente no sé cómo se encuentra en una visión y está delante del trono de Dios Isaías. Isaías, que estaba examinando, mirando, señalando a todos los demás, delante del trono de Dios, dice, ¡ay de mí! Yo también soy como el pueblo. ¡Ay de mí, muerto soy! Y es interesante que Isaías dice, porque siendo parte de un pueblo de lengua inmunda, Isaías inmediatamente apela a la lengua. Yo también soy parte de ese pueblo. También soy parte de ese pueblo. De ahí que después nuestro Señor, con un carbón encendido, ¿recuerdas? Que lo pone sobre su boca, quema su boca. Y solo piensa un poquito en la escena, mi hermano. Viene un ángel, quema sus labios inmundos para hablar de que su pecado ha sido quemado. Y después dice Dios, ¿quién irá? ¿Y a quién enviaré? A proclamar lo que quiero decirle a la gente. Y Isaías, con la boca quemada. ¿No es alguna vez que has quemado un poco la boca? Una pequeña quemadura, mis hermanos. ¿Duele y arde? Imagínate la boca completa quemada, con ámpulas. Y Isaías le dice en esa condición, ven aquí, envíame a mí. Y luego hasta los labios se le pegaban. Aquí estoy, con la boca quemada por su inmundicia, envíame a mí. Hermanos, nuestra boca deja ver bastante de lo que hay en nuestro corazón. Y es que el ser humano, mis hermanos, por delante muestra una cara, pero por detrás, con nuestras palabras, clavamos un cuchillo. Clavamos un cuchillo. Fíjate Jeremías cómo lo dice en Jeremías capítulo 9, 3 al 5, te lo leo rápidamente. Hablando de esta condición del ser humano, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron, y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero. Fíjate lo que está diciendo Dios, guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia. Y todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Hermano, pero esa es la descripción de la gente de aquel entonces. ¿Crees que no nos describe a nosotros? Que por un lado decimos, hola, ¿cómo estás? Como se va a caer, como me cae gordo.
la cuchillada por detrás. Hermanos, esto nos demuestra que el mundo es un lugar peligroso en el cual vivir. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene lengua. Porque el ser humano es chismoso, engañador. Y en el momento que menos lo esperamos, nos enteramos que alguien en quien confiábamos, ¿qué? Está hablando mal de nosotros. ¿Y cómo nos sentimos cuando pasa eso? Ay, eso nos hiere profundamente. Pero mi hermano, de igual manera lo hemos hecho nosotros. ¿O acaso tú no? Que por ser educado, ¿no? Después no me cago. No. El pecado, mis hermanos, ha afectado nuestro hablar. Y hablamos mentiras, pero el corazón guarda muchas cosas. Y de repente en nuestro hablar dejamos ver. En quinto lugar, mis hermanos, el pecado ha dañado nuestras relaciones interpersonales. Sigue diciendo el apóstol Pablo, ya vamos concluyendo, Sigue diciendo el apóstol Pablo, sus pies se apresuran, ¿para qué? Para derramar sangre. Hermano, aquí sí se equivocó Dios. Porque yo no he matado a nadie. Aquí sí, para que vean, ahí no me aplica, Ahí no me aplica. Yo no he matado a nadie. ¿Seguro? ¿Seguro, mis hermanos? ¿Recuerdas a nuestro Señor Jesús yendo al principio de este mandamiento, no matarás? ¿Qué significa? Y es que lo leemos así por arriba, no matarás. No, yo de ese estoy libre, gracias a Dios. Y hacemos como el fariseo, ¿no? No como aquel. Y dice Jesús, les voy a recordar que el principio y la raíz de este mandamiento tiene que ver con el odio que sientes hacia alguien. Por tanto, Jesús dice en Mateo 5, 21 y 22, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así que considerando la raíz del mandamiento, ¿cuántos hemos violado este mandato? Cualquiera que se enoje con su hermano, cualquiera que a su hermano le diga, eres un necio, cómo desprecia tu manera de ser, eres un fatuo, no sirves para nada. ¿Qué dice Jesús que estamos haciendo? Ya estamos practicando el pecado, no matarás. Que si en ese momento, mis hermanos, nuestras palabras fueran arma y nuestros ojos fueran pistolas, ya nos hubiéramos echado un montón. Pero no, yo no llego a tanto, hermano. Pero en tu corazón no tienes agregado, hermano. Y si pudieras y no hubiera consecuencias, lo harías. Lo harías. El ser humano ha sido dañado en sus relaciones interpersonales. Y en vez de amar al prójimo como a nosotros mismos, porque conste, mis hermanos, que los mandatos de Dios se dividen en dos. Y Jesús dijo, hay dos grandes mandamientos. No tres, no tres, como algunos psicólogos dicen. Hay dos. Y psicólogos cristianos. Hay dos mandamientos, se resumen en dos. Amarás al Señor, amor a Dios. ¿Y el otro cuál es? Amor al prójimo. No hay un tercer mandamiento, no hay un ámate a ti mismo, No, dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus cosas, y a tu prójimo como ya te amas tú. Jesús está dando por entendido que el ser humano por naturaleza se ama a sí mismo. De lo contrario, hermanos, ya nos hubiéramos, no sé qué hecho, y ya, incluso lo he dicho, aún el que se suicida está mostrando cuánto se amaba y no amaba al prójimo, no amaba a sus padres. El problema del el pecado ha dañado las relaciones interpersonales al grado de que no amamos a Dios
ni amamos al prójimo, nos amamos a nosotros mismos. De hecho, es el mismo mandamiento que más tarde el apóstol Pablo le dice a los esposos: que amemos a nuestras esposas como a nosotros mismos. O sea, Pablo una vez más está dando por entendido que ya el hombre se ama a sí mismo. ¿O acaso, hermano, si tienes hambre no comes? Lo que encuentres, ¿no? Lo que sea, pero comes. Ya tengo hambre, ¿qué haces? Como inmediatamente. Estoy cansado, estoy demasiado cansado, ya no aguanto más, descanso. Bueno, así como te procuras, está diciendo Jesús y el apóstol Pablo, procura a tu esposa, procura a los demás. Ya por naturaleza te sabes cuidar, te sabes procurarte, ya por naturaleza lo haces. Pues ama a tu prójimo como ya te amas a ti mismo. Pero el pecado nos ha dañado, mis hermanos, tanto así que creemos que no, amo demasiado a otros, voy a empezar a amar a mí mismo. Es tiempo de mí. Tanto a los demás y yo. Eso nos hace creer el pecado. No, es que tú no te amas, ámate ya a ti. Ya tanto te entregas por los demás. Da algo para ti. En tu cumpleaños, festéjate, tú vete a un restaurante, festéjate, tú solito, festéjate. A ver, Isaac, feliz cumpleaños. Hermano, es un mundo de locos. ¿A poco no has visto eso en las redes? En tu cumpleaños, felicítate a ti mismo. En el espejo, felicidades, Isaac. Eso nunca lo habíamos visto, hermanos, más que bien dice la Escritura que en los posteriores tiempos vendrían hombres amadores de sí mismos. O sea, el amor del ser humano por sí mismo va en aumento. No es al revés, Entre más vamos alejándonos de la verdad de Dios, el hombre se ama más a sí mismo, Tanto así que hoy ni se quieren casar. Ay, no casarme, soportar a alguien. No, hombre. Mejor compro un muñeco, un robot, y que sea mi compañía. Y él va a ser, un perrito, dicen por ahí. Un perrito mejor, no, pero otra persona ahí, ¿no? Y estar ahí, no. El ser humano se ama a sí mismo. Amadores de sí mismos. En sexto lugar, mis hermanos, el pecado ha afectado sobre todas las cosas, y es la última, sobre todas las cosas, el pecado ha afectado nuestra relación con Dios. Sigue diciendo el apóstol Pablo: su boca está llena, versículo 14, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocieron camino de paz. Versículo 18, ¿cómo cierra el apóstol Pablo esta radiografía divina acerca del ser humano? No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cuál es el problema con el ser humano? Que no tiene temor de Dios. No hay temor de Dios. Mi hermano, ¿qué es temor de Dios? ¿Qué es tener temor de Dios? Tener temor de Dios, de hecho Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Así que si te crees sabio pero no temes a Dios, no eres sabio. Serás muy inteligente, pero sabio ya es otro nivel. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Temer al Señor, mis hermanos, temer al Señor es tenerle respeto a Él y a sus mandamientos, pero al mismo tiempo sentir aborrecimiento por mis pecados. Eso es temer al Señor. Tener respeto a quién es Él y a su ley, y al mismo tiempo sentir aborrecimiento por mis actos, por mis pecados, incluidas buenas obras que no hago para la gloria de Dios. El gran problema del hombre, mis hermanos, es que ha decidido vivir su vida de espaldas a Dios, como si lo que él pensara de las cosas, como si lo que Dios pensara de las cosas no tuviera importancia. El ser humano, mis hermanos, ha decidido y prefiere ser esclavo de sus deseos pecaminosos que ser esclavos de Dios y de su ley.
esclavos de Dios y de su ley. Por tanto, el hombre es enemigo de Dios y está en enemistad con Dios. Y esta enemistad se manifiesta, mis hermanos, en todos los aspectos de nuestra vida. A esto los teólogos han denominado depravación total. El ser humano es un depravado total. Y otra vez decía, una ocasión se encontraba el pastor Núñez debatiendo con un homosexual. Y el homosexual llega a la conclusión y le dice: ¿me estás diciendo que soy un depravado? Y el pastor Miguel Núñez le dice: no te estoy diciendo que eres un depravado, te estoy diciendo que tú y yo somos unos depravados y necesitamos a Cristo. Y necesitamos a Cristo. El hombre está totalmente depravado en el sentido de que todas sus facultades han sido profundamente afectadas por el pecado. Su intelecto, su voluntad, sus emociones. Y ese es el diagnóstico que Dios da del ser humano. Pero aquí, mis hermanos, no quiero concluir sin presentar el Evangelio. Aquí es donde entonces, viendo nuestra condición humana, que somos depravados delante de Dios, es decir, que todas nuestras acciones han sido afectadas, tanto mente, corazón, todo ha sido afectado por el pecado. Es aquí donde, mirando la negrura de nuestra condición, podemos apreciar la luz del Evangelio. Mi hermano, si quieres tú contemplar las estrellas, ¿cuándo lo haces? ¿A la luz del sol o cuando no hay luz del sol? En la negrura del cielo. ¿Cuándo se contempla mejor y se miran mejor las estrellas? En la negrura del cielo, mi hermano. ¿Por qué el ser humano a veces no sabe y no ve lo hermoso que es Cristo? ¿Sabes por qué? Porque lo hace a la luz de sus buenas obras. Dice: no, si yo soy bueno. Hermano, hagamos ese experimento en la semana, pregúntale a la gente. Solamente pregúntale: ¿te crees buena o mala persona? ¿Sabes qué te va a responder la mayoría? No, soy buena persona. Esa bondad que ellos piensan tener no les hace ver la gran necesidad que tienen de Dios y lo hermoso que es Cristo y su sacrificio en la cruz. Pero cuando entonces vemos la negrura de mi condición humana, lo perverso que soy, y volteo a ver a Cristo, digo: Señor, ¿y moriste por mí? ¿Por mí un depravado? ¿Por mí alguien que buscaba su propia gloria? ¿Por mí alguien que hacía lo que solo me convenía? Es aquí, hermanos, donde el Evangelio brilla en todo su esplendor. Esa es la condición en la que nos encontramos depravados, esa doctrina, la depravación total del ser humano. Esta doctrina, mis hermanos, me enseña cómo, a pesar de nuestra condición, Dios decidió enviar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Murió por sus amigos. Dice Efesios que éramos sus enemigos y se entregó por nosotros. Amén. Y nos reconcilió con el Padre y nos hizo sus amigos. Pero éramos sus enemigos. Hermanos, nadie puede llegar a entender el amor de Dios en toda su belleza si no entiende el Evangelio. Y es que el Evangelio, mis hermanos, no es el anuncio de las cosas que tienes que hacer para ser salvo. Mira, hermano, ¿quieres ser salvo? Saco aquí todo lo que tienes que hacer para ser salvo. No, ese no es el anuncio del Evangelio. El anuncio del Evangelio es: sí, lo que tú has hecho, ¿y por qué te mereces el infierno? Romanos capítulo 3, aquí está tu condición, tu negrura. Pero ¿qué crees? Mira todo lo que hizo Cristo por ti. El anuncio del Evangelio es la proclamación de lo que Cristo Jesús vino a hacer por nosotros a través de su vida, de su muerte y de su resurrección. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Creer. Solo creer. Solo creer.
Éramos enemigos de Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él decidió rescatarnos, salvarnos, transformarnos, meternos en este proceso llamado santificación, donde nos va perfeccionando hasta que el Señor regrese. Y mi hermano, cuando entendemos esa doctrina de la depravación total, ¿sabes qué produce en nosotros? ¿O qué debe de producir? Humildad. Humildad. El cristiano tendría que ser la persona más humilde. Más humilde. No existe el orgullo espiritual. Ay, Dios me eligió a mí, Dios me escogió. No, Señor, saber que tú me elegiste, siendo un depravado, lo peor, no tengo más que adorarte, agradecerte y mirar con compasión a aquellos que no te conocen y decir, Señor, ten misericordia de ellos como la has tenido de mí. Mi hermano, cuando sientas en tu corazón, cuando sientas que tu corazón se llena de orgullo y de autojusticia, cuando comiences a sentirte superior a otros, o se te está haciendo difícil perdonar a los demás y ser paciente, considera la doctrina de la depravación total y recuerda lo que éramos antes de que la gracia de Dios nos alcanzara. Y entonces decimos, ¿y quién me creo yo para tratarnos así? Si la única diferencia entre ellos y yo se llama gracia. Es la única diferencia. Y mi hermano, si tú estás aquí sin Cristo, si nunca has venido a Él reconociendo tu condición espiritual, ya lo vimos en Romanos capítulo 3, cuál es tu condición espiritual. Si no has reconocido tú tu condición espiritual, pues hoy puedes venir ante Cristo, mis hermanos, venir ante Él y decirle, Señor, reconozco lo que soy, veo la negrura en mi interior, déjame ver tu luz, déjame ver lo hermoso que tú eres y el gran sacrificio que has hecho por mí. Así que mi hermano, el mensaje tanto es para quienes hemos sido alcanzados por la gracia, para que nunca olvidemos quiénes éramos en Cristo, pero también para aquellos que la gracia no ha sido derramada en ellos, pero que hoy Jesús les llama y hoy Cristo les dice, ven a mí que yo puedo cambiar y transformar tu corazón. Así que hoy, mi hermano, tú lo puedes hacer. Puedes salir en tu lugar, inclinar tu cabeza. Una de dos: o le pides perdón a Dios, porque muchas veces nos ha surgido, no sé qué es eso del orgullo espiritual. Sí, Señor, a veces sí, como que veo a los demás por debajo del hombro, cuando no hay nada en mí que me haga diferente a ellos o superior, solo es tu gracia. Pero si tú, mi hermano, no has visto tu condición y hoy que la palabra de Dios ha sido expuesta, lo logras ver, ven a Cristo en arrepentimiento y en fe. Oremos.